Mi frase es, las matemáticas son invisibles pero omnipresentes. Es increíble cómo cotidianamente usamos las matemáticas para todo. Una compra, a hacer cálculos financieros. eh, Todos los días estamos haciendo cálculos y no nos damos cuenta. Hasta el hecho maravilloso ahora de tener una interconexión global de todo el mundo, que es una red increíble, es, a través de las grandes redes como Google, etcétera. Y, por ejemplo, el hecho de que podemos acceder a la información casi instantáneamente es una contribución extraordinaria, que también tiene un aspecto de peligro, porque hay algoritmos que detectan los gustos de uno y pueden causar problemas políticos, poner a gente que no debería estar en el poder, tiene sus complicaciones, pero casi todo es positivo, la mayoría de las cosas es positiva en la matemática. Entonces, por ejemplo, todo desde que va a la construcción de puentes, la arquitectura, la construcción de casas, la construcción de presas, el comportamiento de un automóvil, todo desde que nos levantamos hasta que nos dormimos usamos matemáticas y no las vemos, ¿no? No, por eso digo que son omnipresentes pero invisibles. No nos damos cuenta que detrás de casi toda actividad humana hay algo que tiene que ver con matemáticas, porque la matemática no es solo un lenguaje universal de todas las ciencias, sino prácticamente es la única manera de poder determinar cualitativamente y cuantitativamente muchos fenómenos. Ahora, por ejemplo, lo vemos clarísimamente y eso ha hecho que mucha gente empiece a gustarle las matemáticas cuando vemos, por ejemplo, los reportes de la pandemia. Aprovecho la pandemia porque es algo que nos está pasando ahora y está presente en nuestra vida cotidiana. Pero cuando vimos, por ejemplo, el reporte de la pandemia y vemos el papel que juegan los matemáticos, que juega la estadística, que juega la creación de modelos, vemos cuán esencial es la matemática. ¿Qué papel juega ahora? Podría ser la misma subsistencia de la humanidad, porque se crean modelos, por ejemplo, para contaminación, para etcétera. Entonces, la misma existencia y subsistencia de la humanidad depende de las matemáticas. Es difícil de decirlo, pero lo es. En un cierto momento, por ejemplo, se creó por cuestiones puramente financieras. La probabilidad, por ejemplo, la teoría de probabilidad empezó con los juegos del azar, ¿no? El deseo, la ambición humana de ganar en los juegos del azar. Y también, por ejemplo, muchos de los cálculos, logaritmos, etcétera, pues tuvieron que ver mucho con los préstamos bancarios, con las finanzas, etcétera. Pero hay otras cosas que son muy nobles e interesantes. Toda ciencia depende de la matemática. Y cuando llegue, por ejemplo, lo que ya está en cierto momento va a llegar, que es la computación cuántica, que va a hacer que los cálculos sean increíbles, va a ser fantástico. Es una bendición tener matemáticas. Entonces, afecta cotidianamente, yo digo, mi respuesta es, usamos matemáticas desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Y todo mundo. Hay alguien, por ejemplo, que diga, pues a mí no me gusta la matemática, a mí me gusta el fútbol y me gusta ver el campeonato de la Intercopa de Europa. Y desde luego que el verlo directo dependió de que hay un satélite funcionando. Alguien tuvo que calcular la órbita del satélite con perfección. Alguien hizo cálculos extraordinarios para poderse transmitir. Y eso, la persona que está tomando su cerveza y viendo un partido de fútbol, no se da cuenta que eso lo puede hacer por la matemática. Claro, también hay la física, la ingeniería y la gente que trabaja con las manos, porque iríamos hasta la agricultura, pero hasta la agricultura depende de la matemática. Todo pero esa es la frase con la que acabo. La matemática es omnipresente, pero invisible.